a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que muy bien. Yo creo que están bien porque gracias a Dios puedo verlos, porque veo que tienen internet, que tienen un dispositivo con el cual se pueden conectar. Me da mucho gusto conocerte, Raquel. No sé si estás con Marisol, pero tuve oportunidad de conocer a todos tus hermanos, entonces, bienvenida. Bienvenida nuevamente, Mari Asunción, también. Bienvenida. No sé si Martina está con Edna, pero bienvenidos también. Y Angélica también. Sigue haciéndose llamar la comadreja, pero bienvenida. Todos bienvenidos, ¿no? Todos bienvenidos. Gracias a Dios porque podemos conectarnos un domingo más. Lamento que no podamos estar presenciales, de verdad. Yo soy una de las personas a que más le pesa el no poder vernos ahí en la Casa Templo. Fue muy bonito el poder estar que fueron 4 domingos juntos allá en la Casa Templo y poder saludarnos, por lo menos vernos, ¿verdad? Algunos rompimos el protocolo y nos tuvimos que abrazar. Por eso no nos juntamos, hermanos, porque de repente nos gana la emoción y un descuido puede ser pues contraproducente en este tiempo, ¿no? Me da mucho gusto ver a mis hermanos Martínez Millán y no los quiero poner de buen ejemplo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que independientemente de donde estés y estés haciendo lo que estés haciendo, tu tiempo para el Señor siga siendo de prioridad en tu vida, ¿no? Y bueno, el día de hoy concluimos esta nueva serie de predicaciones. Se me olvidó dar la bienvenida a Daniel, que estaba allí con Nati. No sé si se va a quedar al servicio, pero Daniel Arcaraz, bienvenido también. Si no te quedas, te lo pierdes, pero bueno, ya después te mandamos la grabación, ¿no? Entonces, como les decía, el día de hoy terminamos esta serie de predicaciones eh, que la denominamos, ¿verdad? Cristo, una experiencia de vida. Pero hermano Hugo, sí hemos estado hablando de puro gozo y el gozo por aquí, el gozo por allá. Sí, precisamente. La Biblia nos enseña que nuestra experiencia de vida en Cristo debe estar caracterizada principalmente por el gozo. Principalmente por el gozo. Y veíamos en el capítulo 3 de Filipenses, ¿verdad? No, creo que fue en el 2, cuando veíamos que a pesar de las personas podemos ser unas luminarias, ¿verdad? Podemos ser unas luminarias que reflejen así esa luz que es Cristo. Y pues, ¿cómo la reflejamos? A través del gozo, ¿no? Secularmente, bueno, coloquialmente, cotidianamente hablamos resplandecía su rostro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía una sonrisa en él, ¿verdad? Entonces, verlo sonriendo, que normalmente la sonrisa, la risa, ¿verdad? Es una manifestación física. Cuando uno está contento, cuando uno está alegre, cuando uno tiene gozo. El día de hoy podría decir, usted, tengo gozo y regalarnos una sonrisa. Qué bueno que lo podemos hacer, qué bueno que lo podemos hacer, porque podemos pensar en cosas que son positivas, que nos alegran el día, ¿verdad? Nos alegran el alma. Y esto es de lo que hemos estado hablando, ¿no? De cómo el gozo es una manifestación hermosa del fruto del Espíritu Santo también. Decíamos también que es el segundo elemento, ¿verdad? Del gozo del Espíritu, del gozo, del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice el apóstol Pablo, y contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Entonces, el gozo es relevante en nuestras vidas por donde usted lo quiera buscar. Hermano Hugo, pero me quedé sin trabajo y estoy deprimido. Hermano Hugo, tengo muchísimo trabajo, no puedo asistir a las reuniones, estoy hundido en el estrés. Hermano Hugo, no sé qué va a ser de mí mañana, ¿no? No sé, me produce ansiedad el no saber qué nos depara el futuro con esta pandemia. Y usted que primero nos dice que sí y luego nos dice que no. Qué estrés, qué desesperación, qué ansiedad.
El día de hoy yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted está preocupado por algo hoy? Levante la mano el que está preocupado por algo hoy. Dos preocupados, tres, cuatro, cinco, seis. Me van a decir, no, hermano Hugo, en la semana, digo, los que están en el Progreso del Peregrino 2, ¿no? Leímos que en Filipenses 4:6 dice que por nada estemos afanosos. No, no. ¿Quién está preocupado hoy por algo? Yo estoy preocupado por algo. Todos podemos tener alguna preocupación, todos podemos tener algún afán en nuestra vida, podemos tener algo que, ¿sabe qué? Obstruye, obstaculiza y opaca nuestro gozo. Todos podemos tener situaciones así en nuestra vida. Es parte de la vida, es parte del ser humano, es parte de ello. El día de hoy vamos a concluir nuestra serie con el capítulo 4 de Filipenses. Ubíquese ahí en Filipenses 4. Vamos a estar regresando un poquito al capítulo 3. Pero, ¿sabe? Esta serie donde hablamos de que Cristo es una experiencia de vida, hemos estudiado a través de 3 domingos, ¿verdad? Que podemos tener gozo, según veíamos en el capítulo 1, podemos tener gozo a pesar de las circunstancias. Y apelábamos a un versículo clave, ¿verdad? Que está allí, que dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿qué significa esto? Que Cristo es la vida del creyente. Y por ello podemos tener gozo en el sufrimiento, gozo, no importando la circunstancia en la que estemos. Después en el capítulo 2 veíamos que podemos tener gozo a pesar de las personas, a pesar de la gente. ¿Sí? A pesar de esa generación, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, maligna y perversa, en medio de la cual estamos nosotros insertos. ¿Sí? Podemos tener gozo a pesar de las personas. Y el versículo clave que presentábamos en ese capítulo 12 del versículo 15, ¿no? Que dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo podemos ser gozosos a pesar de las personas? Bueno, hablábamos del sentir de Cristo, ¿verdad? El apóstol Pablo nos anima a tener el mismo sentir de Cristo, que básicamente radicaba en buscar cumplir la voluntad de Dios, decidir hacer la voluntad de Dios y comprometernos como Cristo hasta la muerte, y muerte de cruz. La semana pasada decíamos que podemos encontrar gozo a pesar de cualquier cosa. Yo le preguntaba a usted qué cosas te dan gozo, o qué cosas persigues, o en qué te estás esforzando el día de hoy que tú asumes o supones que cuando lo consigas o lo alcances vas a tener gozo. Y todos pensábamos en algunas cosas que nos podían dar gozo. Y empezando en el capítulo 3 veíamos que decía el apóstol Pablo, ¿no? Dice, gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. Él, iniciando también ahora el capítulo 4, encontramos que dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Y encontramos varios versículos donde el apóstol Pablo nos dice que nuestro gozo está en el Señor. En el capítulo 3 también abordábamos 3 temas contra los que el apóstol Pablo se oponía, ¿verdad? Hablábamos del judaísmo, que hablaba de lo que era el cumplimiento de la ley ya como de lugar. Hablábamos del perfeccionismo, que es una vez que nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas, bueno, pues ya no pecamos, ¿no? Eso es lo que arguye el perfeccionismo, pero sabemos que no es así. Y los confrontaba yo a una realidad, ¿verdad? Y era que el domingo pasado ninguno de nosotros quería ir a la iglesia. No queríamos ir, pero el Espíritu Santo nos llevó a vencer a nuestra propia carne y llegar al servicio, ¿verdad? Al culto, a la predicación. Y hablábamos de la palabra dominguera, del antinominianismo, que es básicamente el pensar que pues la ley no está vigente y que no tenemos por qué cumplirla, ¿no? Todo eso digamos, lo refuta el apóstol Pablo en el capítulo 3 también. Y pues descubríamos
lo que es la verdadera fuente del gozo. Y decíamos, gozaos en el Señor. Entonces, el resumen era que la experiencia del gozo cristiano está basado en la sana doctrina, esto es la doctrina de Cristo. Está basado en nuestra salvación. Hablábamos de nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra glorificación. Y sí veíamos el pasaje que le gusta tanto al pastor, ¿no? Que está en Romanos 6, 22, y que yo encuentro, hermanos, cómo ahí se resumen estos tres argumentos: la justificación, la santificación y la redención. Léalo, apréndaselo. A mí me gusta mucho porque realmente es un resumen de todo esto. Dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, nuestra justificación, ¿verdad? Dice, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces ya justificación y santificación. Y dice, y como fin, la vida eterna, la glorificación. Entonces, hablábamos de eso. En eso debe radicar, en eso debe basarse, de ahí debe venir nuestro gozo. Es la fuente verdadera de nuestro gozo, del gozo del creyente en Cristo. Decíamos, bueno, pero ¿y cómo nos mantenemos gozosos a pesar de las circunstancias, las personas y las cosas, ¿no? Veíamos un versículo en primera de Juan 1:4, donde dice que estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Simple. La fuente de nuestro gozo son las cosas escritas. ¿Y qué está escrito? Pues que Cristo murió por tus pecados y que resucitó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras, el Evangelio, hermano. En eso radica la fuente de nuestro gozo. Y nuestro versículo clave, perdón, del capítulo 3 era este pasaje, ¿verdad? Donde dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que para ti es ganancia, realmente podrías decir, lo entrego sin problema, por amor a Cristo, por el amor de Cristo. Entonces, todo esto es lo que hemos venido estudiando en Filipenses, y el día de hoy pues vamos a concluir con broche de oro, ¿no? Sí, con broche de oro, porque una vez que hemos descubierto cómo podemos tener gozo a pesar de las circunstancias, las personas, las cosas, el apóstol Pablo nos enseña en el capítulo 4 de Filipenses cómo tener gozo a pesar de la preocupación. Sí, a pesar de la preocupación. Por eso les preguntaba el día de hoy si alguno de ustedes estaba preocupado, ¿sabe? Porque en este capítulo 4 de Filipenses, el apóstol Pablo nos enseña que la fortaleza del creyente es Cristo. Entonces, por supuesto que podemos tener gozo, por supuesto que podemos tener regocijo por encima de la ansiedad, por encima del afán, por encima de esos males modernos, ¿verdad? Que en el pasado pues no los escuchábamos y que hoy día aquejan a la sociedad mundial, a la sociedad humana, ¿no? Sí, así es. Esos males modernos que el día de hoy pues saturan, ¿verdad? Saturan los consultorios de los psicólogos, ¿no? Y de personas que te ayudan a sobrellevar estos males modernos. ¿Cuáles son esos males modernos? No sé si te suenan. ¿Has escuchado hablar de la depresión? ¿Has escuchado hablar del estrés? ¿Has escuchado hablar, perdón, de la ansiedad? Leí una publicación a la cual le di mucho sentido, estuve muy de acuerdo y después me puse a revisarla a la luz de mi Biblia, ¿verdad? A la luz de la palabra de Dios. Y era una publicación que decía que la depresión es un exceso de pasado. Decía también que el estrés es un exceso de presente. Y decía también que la ansiedad es un exceso de futuro. Y con eso quiero que empecemos el día de hoy. Sí, vamos a revisar Filipenses 4, pero me voy a regresar un poquitito a Filipenses 3 porque, ¿sabe? Encuentro
que en este afán, esta ansiedad de la que habla el versículo clave que vamos a ver hoy en Filipenses 4, que es el versículo 6, que dice, por nada estéis afanosos. Dice, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Habla del afán. ¿Y qué es el afán? O sea, ¿qué es el afán sino la ansiedad, la depresión, el estrés, el miedo, la preocupación, la angustia que puede presentarse en tu vida? Y todo eso son obstáculos para que tu gozo sea completo, para que tu gozo sea totalmente perfeccionado por Dios. Entonces, el día de hoy vamos a revisar esos obstáculos y vamos a concluir con este capítulo 4 de Filipenses, con el cual el apóstol Pablo nos dice, sí, podemos tener gozo a pesar de las preocupaciones. Acompáñame a hacer una oración para adentrarnos en el estudio de la palabra. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor. Cuántas gracias, Padre. De verdad, no tenemos forma de agradecerte por la salvación que tú nos has regalado en tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, porque Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz y gracias a eso nosotros podemos tener el perdón de pecados y gracias a su resurrección sabemos que podemos tener la vida eterna, Señor, que podemos tener ese fin. Gracias, Padre, por tu palabra, porque en ella, Señor, encontramos palabras de gozo, palabras de ánimo, palabras de estímulo, Señor, para que prosigamos a la meta, a ese llamamiento, como menciona el apóstol Pablo, a ese llamamiento que tú nos has hecho y que vemos al final, Señor, al final de esta carrera como meta, como premio, como galardón, Señor, que nos está allí esperando. Pero tenemos que atravesar toda una serie de situaciones, Señor, en este mundo donde tú nos has puesto y que pues cotidianamente enfrentamos, Señor. Te doy gracias por tu palabra y por el ánimo, por el gozo que nos puede dar el saber que tú estás con nosotros, que tú vas delante de nosotros y que tienes cuidado de tu pueblo, Señor. En esta hora, Padre Celestial, también te quiero pedir, Señor, por la vida de mi hermano Antonio Insúa, el pastor de la Iglesia Cristiana Vida Nueva, que pues ha sido llevado a urgencias por una situación de su salud. Te pedimos que tengas cuidado de su vida y también de esta iglesia hermana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, ahora sí que mi alma mater espiritual es la Iglesia Cristiana Vida Nueva, ¿no? Entonces, el pastor actual, ¿se acuerdan de nuestra hermana Ángeles López Pacheco? Bueno, el pastor de la iglesia de San Antonio Insúa y ahorita en la mañana tuvo una situación de salud fuerte, estaba con un dolor intenso en el pecho y dificultad para respirar, entonces se lo llevaron a urgencias. Estemos orando, hermanos, estemos orando por todas las comunidades de fe, por todas las iglesias, ¿verdad? Que proclaman a Cristo como el Salvador del mundo y que proclaman, ¿verdad? Que la palabra de Dios está en la Biblia y que tenemos que obedecerla. Todas esas iglesias, estemos orando por ellas porque muchas iglesias se han quedado sin su cabeza, ¿verdad? Sin su pastor, sin su líder. Y pues hay varias comunidades de fe que están padeciendo diferentes circunstancias. Estemos orando por ellos, digo así como por la salvación, ¿verdad? De todo ser humano que se conozca, porque es parte de nuestra responsabilidad. Muy bien, entonces, nosotros queremos tener gozo, a pesar de las circunstancias, de las personas y de las cosas. Pero, definitivamente hay obstáculos en nuestra vida, ¿no? Que pueden quitarnos el gozo. Una simple ponchadura de llanta, una simple enfermedad, una manifestación que te impide llegar a tu destino, puede arrebatarte el gozo. Una travesura de uno de tus hijos, cosas más graves, ¿verdad? Que no tiene caso que las estemos mencionado, pero todo eso nos puede robar el gozo. Todo eso nos puede robar el gozo. Quiero que te regreses un poquito ahí en Filipenses al capítulo 3 y vamos a leer a partir del 12, cuando el apóstol Pablo está hablando, ¿verdad? Precisamente de ese gozo, de ese galardón del que nos está hablando antes, perdón.
Y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Estoy leyendo Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y vamos a hablar de estos tres tiempos, ¿no? El pasado, el presente y el futuro. Sí, podemos tener gozo, pero estos tres males modernos de los que les estoy hablando, depresión, estrés y ansiedad, pueden robarnos nuestro gozo. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo en esta porción del capítulo 3? Sí, hoy queremos concluir hablando del gozo en las preocupaciones, pero no quisiera que dejaras de considerar estos tres obstáculos que puedes tener en tu vida y que te van a impedir que estés gozoso. Primero, les decía, la depresión, un exceso de pasado. Un exceso de pasado. ¿Por qué un exceso de pasado? Bueno, cuando una persona entra en depresión, normalmente es porque se acuerda de un evento traumático, una situación fea, algo horrible que le pasó antes. Y ahora se encuentra triste, desolada, deprimida, precisamente por algo que le hicieron o hizo o dejó de hacer, ¿no? Y nosotros, conociendo la palabra de Dios, vemos aquí en el versículo 13 de lo que estamos leyendo, algo que nos sugiere el apóstol Pablo en cuanto a las cosas pasadas. ¿Sí? Dice, capítulo 3, versículo 13 de Filipenses, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvídate de tu pasado. Si nosotros entendemos que como hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos un reinicio espiritual o un inicio espiritual. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es empezar una nueva vida. Iniciar una nueva vida. Y cuando leemos también, eso es en Juan 3, y cuando leemos en 2 de Corintios 5, cuando dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Habla de dejar en el pasado lo que corresponde al pasado. Y sí, nuestra depresión puede radicar en que probablemente tenemos falta de perdón. Es que soy un pecador terrible y yo no creo que Dios me pueda perdonar. Dios dice que sí te perdona. Dios dice que para eso murió Cristo. Cuando tú dices, no, es que no valgo nada, es que nadie me quiere, es que nadie me ama, yo quiero que sepas que tú vales la vida de Cristo. Porque Cristo murió en la cruz por ti y por mí, de manera individual. Nuestro nombre estaba en esa cruz. Y Cristo lo tomó en lugar nuestro. Entonces, nosotros leemos y leemos y releemos y memorizamos 1 de Juan 1:9 que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, márcalo en tu Biblia. Sí, subráyalo. O anótalo. El apóstol Juan dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Eso es para los pecados que has cometido, para los errores que has cometido y que probablemente te podrían tener en depresión. Pero ¿qué pasa cuando alguien te ha hecho mal? ¿Qué pasa cuando alguien te ha hecho algo malo en el pasado y eso te tiene deprimido? ¿Sabes? No nada más te falta perdón a ti, sino que también te falta perdonar a otros. Es que usted no sabe por lo que yo pasé. Yo sé que
Probablemente has pasado por cuestiones difíciles, pero imagínate a Jesús en la cruz intercediendo por las personas que lo maltrataron, que lo escupieron, que lo ofendieron, que lo crucificaron y que finalmente lo mataron, diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, probablemente te falta que te perdonen a ti, probablemente te falta que perdones a otro, probablemente piensas en cosas que no hiciste o que hiciste mal, o que podías haber hecho bien, porque también el saber hacer lo bueno y no hacerlo te es contado por falta, ¿no? Lo dice la Escritura. Ese es una de las armas, ¿verdad?, del enemigo, que en este caso venimos a hacer nosotros mismos, porque nosotros somos los que nos acordamos de las cosas y no Dios, ¿no? Sabemos que a Satanás también se le conoce como el acusador, porque él es el que nos está recordando nuestros pecados pasados también, para que no nos acerquemos a Dios. Pero si tú realmente crees que la Biblia es la palabra de Dios y tú lees primera de Juan 1:9, deberías estar convencido de que encuentras perdón en Dios. Y entonces no hay razón para estar deprimido. Puedes tener muchas, ¿no? Pero cualquiera que sea, acércate a Dios y Dios te va a ayudar a que tengas gozo a pesar de ello. Entonces, el exceso de depresión, de pasado es eso, la depresión. Ahora, no siempre las cosas malas nos podrían deprimir, ¿no? Hay ocasiones incluso que también el pensar en cosas buenas podría obstaculizar nuestro gozo, ¿no? Porque aquí, pues lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pero hablando metafóricamente como lo que menciona el apóstol Pablo, él habla de una carrera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una carrera, cuando hablamos de correr en una pista, correr en un maratón, la carrera que tú quieras, eh, uno no puede perder el tiempo o estar pensando en, ya pasé 2 kilómetros, ya pasé 3 kilómetros, ¿no? No, vas al frente, ¿no? Vas viendo la meta, vas viendo hasta dónde tienes que llegar. Y esto va para aquellos, ¿verdad? Que somos cristianos de mucho tiempo y que a veces decimos, no, no, es que cuando yo tenía 20 años y el Señor me rescató, no, yo predicaba en el camión y en el microbús y en la escuela y a mi familia y yo cantaba en la alabanza, y yo dirigía los cultos y yo me fui al monte, me fui al cerro y me fui a la isla desierta y prediqué el evangelio y, ajá, ¿y ahora? No, pues ahora le toca a los jóvenes, ¿verdad? A los que vienen detrás, a las nuevas generaciones. No es así, hermano. Uno sigue a la meta haciendo lo mismo o más, ¿no? Recuerdo cuando recién me incorporé a esta comunidad de fe, ¿verdad? De esta iglesia, nuestro pastor, el misionero chileno Nelson Morales, ¿verdad? Cuando platicaba con él y me entrevistaba y me decía, a ver, pues, ¿qué has hecho, no? Como cristiano. Y yo hacía eso, ¿no? Decía, no, pues es que yo hice esto, hice lo otro. Y ahora pues estaba yo sentado en una silla, ¿no? En la iglesia. Y me decía, tú eres de los que cantó en Viña, ¿no? Porque él es chileno, ¿no? Entonces, usted ha oído hablar del Festival de Viña del Mar, ¿no? Entonces, así me decía, tú eres de los que cantó en Viña. O sea, como ya cantaste, ya te llevaste tu gaviota de plata, entonces ya no haces más nada. Y me dijo un día desde el púlpito, ponte a trabajar, ¿no? En la obra del Señor. Entonces, a veces hacemos eso también. Como ya hicimos tantas cosas buenas, ahora creemos que ya es tiempo de descansar y de no continuar haciendo cosas, ¿no? Entonces, también a veces las cosas buenas que hacemos en el pasado pudieran obstaculizar el gozo de nuevas experiencias en Cristo, ¿no? Ahora les voy a hacer un paréntesis, ¿no? Vaya por favor a leer lo que dice Hebreos 12:1. Ahí adelantito. De Filipenses. Vaya a Hebreos 12:1. Porque ahora vamos a hablar del presente, ¿no? Ya hablamos del pasado, de la depresión, ese exceso de depresión que te hace pensar en el pasado y que te mantiene ya sea deprimido o neutralizado, ¿no?
Dicen entonces en Hebreos 12:1. El apóstol Pablo sigue haciendo referencia al tema de la carrera, ¿no? Y dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos estorba en la carrera. Y aquí estamos hablando en tiempo presente. Dice, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. Nos asedia, que nos amenaza, que en este momento nos acorrala, ¿no? El exceso de trabajo, el levantarme temprano, irme al trabajo, regresar de noche, apenas y comer, apenas y desayunar, el afán de todos los días, el tráfico, el correr con los hijos a la escuela, el correr por el mandado, el hacer el desayuno, hacer la comida, hacer la cena, todo eso que te mantiene ocupado en el día y que al final dices, estoy estresado, necesito descansar, estoy estresado. Estás tenso, estás cansado, ¿no? Entonces, tu presente, tu exceso de actividad, tu dedicar tiempo de más a actividades que rompen el equilibrio en tu vida, porque es algo que la Biblia nos enseña, hermanos. Ya, no sé ya cuántas veces leímos Eclesiastés últimamente, pero haciendo mi resumen de Eclesiastés, ¿verdad? Decía yo, llegamos a la conclusión de que un día nos vamos a morir, ¿no? Vamos a morir. Como cualquier animal, moriremos. La segunda conclusión a la que llegaba es, por tanto que me afane en trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, al final puede ser que ni siquiera logre lo que yo quería lograr y mucho peor, no voy a disfrutar lo que alcancé a lograr. Y entonces encontraba yo este versículo que también se los he compartido a varios de ustedes, que es el que está en Eclesiastés 4:6. Si lo quiere buscar y si no, yo se lo voy a leer. Sí, Eclesiastés está en la Biblia. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, ¿ok? Ahí está, parte de la poesía bíblica. Dice, más vale un puño lleno con descanso, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Equilibrio. Equilibrio en el trabajo, la familia y Dios. Llámese Dios, tu comunión con la iglesia o lo que estés haciendo para la obra de Dios. Más vale un puño con descanso que dos llenos de trabajo y de aflicción, ¿verdad? Eso es el estrés. Eso es el estrés. El peso, esa carga que te asedia. Cuando dices, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a la escuela, tengo que hacer de comer, eso se convierte en una carga para ti y te estresa, te cansa, te fastidia. Entonces, dice aquí el apóstol Pablo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nos asedia en el tiempo presente, ¿sí? Entonces, despojémonos de esos pesos para poder seguir la carrera hacia la meta, hacia el galardón. Y vea lo que dice a continuación, ahí regresamos a Filipenses, que estamos revisando, capítulo 3, versículos 13 y 14. Después dice hacia el futuro, ¿verdad? Filipenses 3. Entonces, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y ahora dice hacia el futuro, y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
extendiéndome a lo que está adelante. La mayoría de las personas tenemos miedo del futuro, la incertidumbre, la inseguridad, las pandemias, ahorita es el COVID, mañana no sé qué va a ser, ¿no? La inseguridad de los días que vivimos llena nuestro corazón de miedo, de angustia. Pero ¿sabe? Dios va delante de nosotros. Nuestros mañanas, Dios no tiene tiempo. Dios es infinito. Dios es desde siempre y hasta siempre. Cuando el pastor va con sus ovejas, perdón, el pastor va delante de ellas. Él va hasta enfrente. Cualquier cosa que les vaya a pasar o les vaya a suceder, primero tiene que pasar por él. Dios está al frente de nosotros. Y él está en el mañana. Ese mañana al que temes, Dios ya está allí. Dios ya está allí. Y uno de los versículos que nos hemos memorizado últimamente, bueno, cuando empezamos con nuestro programa de lectura, el de Isaías 41:10, ¿verdad? Dice, no temas ni desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es estar en Cristo, gozarse en Cristo, estar en Cristo, gloriarnos en Cristo, tener gozo en Cristo. Entonces, presente, pasado y futuro. ¿Qué te preocupa? Piensa realmente, ¿qué te preocupa? Hoy que preguntamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que te preocupa? Piensa en si esa preocupación que tienes tiene que ver con algo material, con algo sentimental, con algo emocional, con algo de salud. Piensa en lo que quieras pensar. ¿Sabes? Nuestro fin es la vida eterna. Y si tú has adquirido la vida eterna a través de confiar en el sacrificio de Cristo, que murió por tus pecados y resucitó al tercer día, de acuerdo a lo que dice la Escritura, entonces cualquier cosa que te pueda estresar, deprimir o angustiar en esta vida, no debería opacar lo que representa el hecho de que puedes estar en la eternidad con Cristo. Tres cosas que pueden obstaculizarte. Tres cosas que te pueden obstaculizar el que tú puedas tener gozo. Depresión, estrés y ansiedad. Y el apóstol Pablo se pone el ejemplo, ¿verdad? Ve lo que yo hago. Deja atrás lo pasado. O sea, hay personas que habían en una, les iba a compartir algo. Ahorita se los comparto, pero, porque era una frase de Winston Churchill que por ahí anoté, ¿no? Y decía algo así que el pasado, si el pasado se sigue, el pasado se sigue peleando con nuestro presente, pues simplemente no vamos a poder tener un futuro, ¿no? Sí, si seguimos dejando que el pasado se inmiscuya con nuestro presente, realmente nunca vamos a poder avanzar. Entonces, te invito a que consideres estos obstáculos y que consideres el ejemplo de Pablo y que consideres estos pasajes que hemos leído para que te olvides del pasado. El pasado ya pasó y no lo puedes remediar. En el presente sí, puedes actuar, ¿verdad? Puedes tomar el consejo de la palabra de Dios y equilibrar tu vida para que no estés bajo estrés, ¿no? Es algo que nos caracteriza mucho hoy en día, ¿no? El querer abarcar mucho y apretar poco, como dice el dicho popular, ¿no? Y hacia el futuro con Cristo es lo mejor que podemos tener. Entonces, te invito a que si tú no has hecho una decisión por Cristo, de confiar en Cristo, de confiar en el Evangelio y quedar bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Lo hagas el día de hoy, lo hagas el día de hoy y no dejes que los afanes de esta vida te quiten el gozo al que podemos tener acceso. Y entonces, para concluir, vamos viendo lo que dice Filipenses 4. Dice el apóstol Pablo a partir del versículo 1, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Estad así firmes en el Señor. Entonces, Cristo es
nuestra fortaleza. Él nos permite estar firmes. Él nos permite mantenernos en gozo. Ok, ya vimos todo lo que significa el gozo y cómo podemos tener gozo a pesar de las circunstancias, las personas, las cosas, y aún ahora, pues vamos a ver de las preocupaciones, ¿verdad? Pero ¿cómo nos mantenemos en ese gozo? De una manera práctica. Hemos hablado de cosas prácticas. ¿Y qué vamos a encontrar aquí en este capítulo 4? Pues lo que vamos a encontrar precisamente es cómo podemos mantenernos en ese gozo. ¿Cómo hacerlo? Y entonces ya nos vamos a entrar en el capítulo 4, donde vamos a encontrar en el versículo 2 lo que les decía desde la primera predicación de esta serie. Cuando hablábamos acerca de que esta carta del apóstol Pablo a los filipenses no tiene realmente una llamada de atención, no tiene un consejo más allá de estar gozoso siempre, ¿no? Perdón. Y llegamos a este punto. Es la única recomendación que el apóstol Pablo les hace. Les dicen, a ver, Jacinta y Jacintita, sean del mismo sentir, ¿no? Trasladándolo acá a nuestra cultura, ¿verdad? Que siempre decimos Jacinto. Bueno, yo digo Jacinto. Pero dice, ruego a Evodia y a Sintique. Versículo 2 del capítulo 4 de Filipenses. Ruego a Evodia y a Sintique, póngales como quiera, Juana, Petra, Evodia y a Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Y eso es todo. Esa es toda la recomendación, ¿no? Porque ya nos habló de todo lo que teníamos que hacer. Entonces, Evodia y Sintique nada más, ya les hablé de cómo es el gozo, ya les hablé de tener el mismo sentir de Cristo, de cómo los amo entrañablemente. Ahora, tengan el mismo sentir. Y entonces, aquí nos empieza a hablar el apóstol Pablo de lo que tenemos que hacer para mantener el gozo. Dice en el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás, colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y en la clave de todo el libro, ¿no? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Continuamos la lectura hasta el 7. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo mantenemos el gozo? En primer lugar, nos está diciendo que debemos tener un propósito en común. Nada va a hacer que usted pierda su gozo, nada, una división, el rencor entre cristianos. ¿Cuál es la solución a todo eso? Es que todos vivamos con un propósito común, que estemos en el mismo sentir. Dice, ruego a Evodia y a Sinti, que eran dos mujeres que seguramente estaban enemistadas en la iglesia. No se menciona la causa, ¿verdad? Pero no es importante. Podría ser algo insignificante. Podría decir, es que tú te comiste 2 tamales el domingo de resurrección y yo nada más me comí uno. Lo que usted quiera, ¿no? O algo más importante, no sé. Entonces, cuando les dice, les ruego, ¿verdad? Les está diciendo una exhortación específica a ellas. Y ya, eso es todo. Pero entonces las llama a una actitud de unidad, que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Cuál sentir? El sentir que ya vimos en la predicación, que seguramente les va a aparecer aquí en YouTube para que la vayan a ver. ¿Y esto qué implica también? Que tengamos el mismo ministerio. ¿Sí? Eso es lo que representa nuestra unidad, que estemos unidos en propósito y en el ministerio común que tenemos. Es lo que dice en el versículo 3, dice, te ruego a ti también, compañero fiel, ¿verdad? Compañero fiel, y habla de otros colaboradores como Clemente, le dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, estemos en unidad, con un mismo propósito, con un mismo ministerio, con un fin común. Un fin común. Ok, entonces, ¿nos mantenemos en gozo? Sí, teniendo todos un propósito común. Además de eso,
habla de lo que estábamos viendo en nuestro versículo clave del día de hoy, en el capítulo 4, que es el versículo 6. Dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿De qué habla esto? De la oración, hermanos. La oración consistente y constante. Entonces, unidad de propósito y la oración consistente, constante. ¿Cómo? Como iglesia, como comunidad de fe. Sí, ya lo vimos. Tenemos esos obstáculos del afán, ¿verdad? Los cuidados y las cargas de nuestra vida nos pueden quitar nuestro gozo. ¿Y cuál es la solución? Pues que las llevemos delante del Señor, pero que se las dejemos allí, ¿no? No estemos afanados. No estemos afanados. Y lo leemos en diferentes partes de la Escritura, hermanos. Acuérdense en Mateo 6, 25, 31, no os afanéis. La parábola del sembrador, ¿se acuerda? Mateo 13, ¿no? El que fue sembrado entre espinos, ¿se acuerda? Esa semilla que fue sembrada entre espinos, dice Mateo, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, por cierto, ahogan la palabra y se hacen fructuosa, ahogan el gozo, ahogan tu gozo. Lo que le decía Jesús a Marta, la hermana de Lázaro, ¿se acuerda que eran María y Marta? Dice, afanada y turbada estáis con muchas cosas, ¿no? Estás con muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos estar ocupados en la oración. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, siempre dando gracias. La oración, ya lo hemos estudiado también, tiene la idea de que de adorar con fervor, con devoción y con alabanza. Y el ruego es un término más fuerte, ¿no? Es cuando la oración surge más en un sentido de necesidad o carencia, con acción de gracias. El beneficio inmediato, la paz de Dios, versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo mantenemos el gozo? Buscando tener un propósito en común, la unidad de la iglesia. La unidad, segundo punto, en la oración. Siempre en oración. Dejando las cosas que nos producen afán, que nos producen ansiedad, estrés, depresión, en las manos de Dios, dejándoselas a Él. Beneficio, la paz de Dios. Para cerrar, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice del versículo 8 al 19, ahí en el capítulo 4. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿De qué habla esto? De nuestra devoción cristiana. O sea, nuestra forma diaria de vivir. El gozo viene de la devoción a Dios, hermanos, en todas las áreas de nuestra experiencia cotidiana. Tal cual. Entonces, ¿cómo mantenemos nuestro gozo? Teniendo un propósito
común, un mismo propósito. ¿Cómo? Y en segundo punto, orando. La oración, importante, vital para la vida del creyente y para la vida de la iglesia. Y como tercer punto, viviéndolo en la práctica, hermanos. Viviéndolo en la práctica. ¿Cómo? Bueno, vemos en el versículo 8, ¿no? Que alguien le ha llamado el párrafo de la salud mental, ¿no? Es un versículo de los primeros que memoricé cuando me convertí al Evangelio. Dice, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo eso es lo que nosotros es de lo que nosotros deberíamos estar llenando nuestro pensamiento, transformando nuestro entendimiento con la palabra de Dios para que esos sean nuestros pensamientos. Dice el proverbio, ¿no? Porque ¿cuál es su pensamiento? En su corazón, de esa forma es. Entonces, de acuerdo a lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón, eso es lo que define la forma en la que actúas, la forma en la que eres. Pero si tienes un pensamiento santo, pues entonces esa santidad que hay incluso en tu manera de pensar, obviamente pues va a filtrar tu vida, ¿no? Tus acciones, porque tus acciones van a ser definidas por eso de lo que está lleno tu corazón y está lleno tu mente. Recuerda lo que decía el Señor Jesús en cuanto a que lo que contamina al hombre no es lo que viene de afuera, ¿no? No es lo que viene de afuera, sino es lo que sale de adentro de ti, lo que sale de tu corazón. Dice, porque de ahí vienen los malos pensamientos, los adulterios y todo, ¿no? Entonces, pensando, también haciendo, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 9? Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hagan. Esto hagan. ¿Quieres mantener el gozo? Pon en práctica todo esto que estamos hablando, todo esto que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque todo está en la Escritura, todo está en la palabra de Dios. Ahora, también todo esto, hermano, todo esto que estamos estudiando en Filipenses tiene que ayudarnos a tener una percepción diferente de las cosas. Sí, efectivamente, tiene que condicionar la forma en la que ves las cosas. Estamos hablando de que estamos temporalmente en este mundo, estamos hablando que cualquier situación por la que estés pasando, déjame decirte, es temporal. Tienes que tener la vista puesta en el galardón al final de la carrera. Y lo vemos aquí, ¿no? Principalmente el afán, la ansiedad, ¿de qué se tratan? De la inseguridad que tenemos hacia el futuro, ¿no? Del 10 al 12, vemos, ¿no? En gran manera me gocé en el Señor de que ya habéis vivido vuestro cuidado de mí, revivido vuestro cuidado de mí. Habla precisamente del bienestar material, no habla del contentamiento. Habla del contentamiento. Es mucho más fácil soportar las circunstancias adversas si usted sabe que hay hermanos de fe, ¿verdad?, que se preocupan por usted. ¿Sí? Entonces, habla del contentamiento. Versículo 13 habla de confianza. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces hacemos mal uso de este versículo, ¿no? Porque realmente el contexto habla del contentamiento. O sea, yo puedo estar con gozo, sea que tenga o sea que no tenga, sea que tenga hambre o tenga que comer, yo puedo estar con gozo. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Habla de eso este versículo, de contentamiento. Contentarse significa ser suficiente en uno mismo, ¿no? Adelantito, ¿qué es lo que encontramos? Que esta experiencia nuestra diaria cristiana, nuestra devoción, ¿verdad? Nuestra adoración a Dios, también debe estar reflejada en el dar. La última parte de esta porción que leímos habla precisamente acerca de participar con Pablo. ¿En qué? Pablo, que era misionero, ¿verdad? Él hizo viajes misioneros y estuvo plantando iglesias. Y aquí habla del cuidado que los filipenses tenían de él al darle para sus necesidades, al enviarle para sus necesidades. Y sabe, hermanos, por eso nosotros hemos retomado también, y estamos como tipo filipenses que hemos revivido ese interés, ese gozo de participar en las misiones, hermanos, participar en las misiones mundiales. ¿A través de qué? A través de dar en la iglesia local. Realmente, si usted no entiende, ¿verdad?, lo que es la ofrenda, lo que es el diezmo, solamente mándenos una notita, un mensajito y con mucho gusto le podemos ayudar a entender de lo que se trata, ¿no?
No es para que tengamos una iglesia más grande, no es para que el pastor gane más, no, no. Realmente lo que nosotros hacemos es que con sus ofrendas, con sus diezmos, pues obviamente hay muchas situaciones que permiten que el reino de Dios se siga expandiendo y es para lo que nosotros usamos sus diezmos, sus ofrendas. Y también a partir de un cierto tiempo para acá, hace unos cuantos meses, empezamos a apoyar nuevamente, y les digo nuevamente porque es algo que hacíamos antes como iglesia, apoyar a las misiones, ¿no? Apoyar a misioneros, a personas que han decidido dejarlo todo y que están predicando el evangelio en otras partes del mundo, del mismo, de nuestro país, predicando el evangelio a grupos étnicos a los cuales no ha llegado la Biblia en su dialecto, en su idioma, y entonces son las obras que nosotros estamos apoyando también con sus diezmos, sus ofrendas, y usted puede aportar para misiones específicamente y ese dinero se va directo a los misioneros que estamos apoyando, ¿no? Entonces, habla esta parte del pasaje del 14 al 19 precisamente de cómo gozarnos también en esta parte, ¿no? Formando parte de las misiones. ¿Por qué? Porque habla de un compañerismo, habla de compartir, de participar, compartir con otros lo que uno tiene. ¿Con la finalidad de qué? Pues de ayudar a sufragar, ¿verdad? A suplir las necesidades de otros. Y hay gozo en eso. Principalmente, pues contribuyendo a la causa de Cristo. Y les dice, bien hiciste, bien hicieron, ¿verdad? Lo hicieron bonito, de dar y recibir. Así es. Si nosotros damos, recibimos. Es lo que decía el Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, a toda acción también sigue una reacción. Y lo que vemos más adelante, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, porque es más bienaventurado que ellos dieran. Entonces, el motivo de Pablo no era egoísta, no era él, ¿no? Entonces, como cualquier pastor, él quería que ellos experimentaran los beneficios de ver que Dios recompensa lo que tú haces, lo que tú das. Un pasaje que normalmente leemos, ¿verdad? Cuando tenemos el tiempo de dar nuestra ofrenda, que está en 2 Corintios 9, dice que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, este es el enfoque que nos muestra Pablo, ¿no? ¿Cómo mantenernos en gozo? Bueno, pues primeramente teniendo un propósito en común como iglesia, como comunidad de fe, el mantenernos en oración, poniendo nuestras cargas, nuestros afanes en las manos de Dios y de esta manera permitiendo que Él obre, que Él actúe en nuestras vidas y llevándola a la práctica de nuestra vida, hermanos. Dejando que la Biblia invada nuestros pensamientos, que podamos hacer, llevar a la práctica lo que aprendemos, que eso ayude a cambiar nuestra percepción del mundo en el que vivimos y que eso también nos lleve a compartir, a dar con otros, porque, ¿sabe? Parte de todos los afanes que pueden obstaculizar nuestro gozo en nuestra vida es que normalmente nos preocupamos por nosotros. ¿Usted se preocupa solo por usted? El día que usted empiece a preocuparse también por los demás y por sus necesidades, va a vivir un gozo distinto, va a vivir un gozo como el que nos habla aquí Pablo en la carta de los Filipenses, y es un gozo a prueba de todo, un gozo a pesar de las circunstancias, un gozo a pesar de las personas, un gozo a pesar de las cosas, un gozo a pesar de las preocupaciones. Y bueno, quisiera leer el versículo 4 del capítulo 4 para concluir, diciéndoles, hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Tengan gozo, hermanos, que el gozo de la salvación y la esperanza de la vida eterna sean los que nublen y opaquen cualquier obstáculo que impida que usted pueda tener gozo este día y el resto de sus días. Vamos a orar, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta tarde en la que nos permites reunirnos para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque el apóstol Pablo nos enseña que debemos tener gozo, Señor. Gozo a pesar de cualquier circunstancia, gozo a pesar de cualquier situación que pudiera presentarse en nuestras vidas, Señor. Si el día de hoy, Padre, todos nosotros aquí reunidos
tenemos preocupaciones, tenemos cargas, tenemos pasados, Señor, que nos impiden tener gozo el día de hoy. Yo te pido, Señor, que podamos poner en tus manos, Señor, esas cargas, que podamos poner en tus manos esos pecados, Señor, esas deficiencias en nuestro pasado o esas cosas, Padre, que nos impiden avanzar, que nos impiden ver hacia el futuro, Señor. Un futuro que nos espera contigo, Señor. Un futuro que nos espera alabándote eternamente, un futuro que nos espera en tu presencia. Permite que amemos ese futuro, Señor, y que esa esperanza de la vida eterna impida, Señor, que perdamos nuestro gozo. Impida que estemos más ocupados en los obstáculos que impiden que seamos gozosos, Señor, porque el gozo ya lo tenemos. El gozo es Cristo. Esta experiencia de vida que tú nos has permitido tener y que nos has dado para nuestro beneficio, Señor. Te damos gracias y te pido que bendigas cada hogar que está aquí representado, que tú estés supliendo para cada necesidad y que tú sigas guardando a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.